Bendiciones a cada uno. Hoy vamos a estudiar el último llamado de Dios y que a nuestro Dios sea la honra y la gloria. Para empezar vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Al estudiar este tema, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad, Señor. Bendice a cada uno que está viendo este video, Señor. Y a ti sea la honra y la gloria, Señor. Y que tú nos puedas, Señor, abrir la mente y nuestro corazón, Señor, y que tú nos hable a través de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos y dejamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos. Amén. Y para empezar, vamos a leer Amos, capítulo 3, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces el Señor, nuestro Dios, no hará nada en secreto. Por eso nos ha dejado los libros de la profecía, Daniel y Apocalipsis. Y también vamos a leer 2 de Pedro 1:19. Nos dice la palabra de Dios: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atento. Entonces, debemos estar atentos de la profecía, porque es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Porque Dios no hace nada en secreto, nos ha revelado a través de su palabra lo que ha de acontecer en estos últimos tiempos. Y lo que vamos a estudiar es el último llamado de Dios. El último llamado de Dios, y va para cada alma. Dios está llamándote, nos está llamando. Y es el último llamado, porque la profecía se está cumpliendo todo. Cada día nos acercamos más y más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como base bíblico, Apocalipsis 18:4 nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es nuestro base bíblico,
Apocalipsis 18:4. Salí de ella, pueblo mío. La pregunta es, ¿de dónde tenemos que salir? Con un escrito está, las escrituras nos va a decir. Y vamos a leer también Apocalipsis 18, 1 al 4. Este es el último llamado de Dios. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El último llamado y la advertencia de nuestro Dios. Y vamos a estar analizando estos versículos de Apocalipsis 18, 1 al 4. Como dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Siempre la palabra de Dios, un escrito está, nos tiene que responder. No sigamos a hombre, vayamos a las escrituras y quedar con un escrito está. En este también nos dice: ha caído la gran Babilonia. Este también encontramos en Apocalipsis 14:8. Nos dice, este es el mensaje del segundo ángel. Nos dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. También la pregunta es: ¿quién es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? En Conflicto de los Siglos, página 589, nos dice: se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Y nos dice, y nosotros, por la gracia de Dios, conocemos que el mensaje del primer ángel, el segundo y el tercero ya empezó y ya se dio en el pasado. Entonces nos dice que el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas. Entonces nosotros, desde 1844 para arriba, debemos investigar a cada iglesia.
si tiene a Cristo en su iglesia o tiene el mundo en su iglesia. Si tiene doctrina, falsa doctrina o doctrina de Dios. Y nos dice en Conflicto de los Siglos, página 590, y también habla en Apocalipsis 18:5. También vamos a leer Apocalipsis 18:5. Dice: la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Entonces, ¿cómo estarán las iglesias, las religiones? Se convertirá en manto para cubrir las más bajas iniquidades. O sea, para cubrir nuestro pecado, vamos a ir a la iglesia. Y por eso nos dice en Apocalipsis 18:5, sus pecados han llegado hasta el cielo. De cada iglesia ha llegado hasta el cielo, porque han introducido el mundo en cada iglesia. Seamos sinceros y busquemos a Dios de todo corazón, conforme a la palabra de Dios, no conforme a tu iglesia, no lo que dice tu pastor, sino lo que dice un escrito está. Busquemos amigos, hermanos, hermanas. Busquemos en la palabra de Dios. Dios tiene una advertencia, tiene un llamado, y es el último llamado. Por eso dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y ahora la pregunta es, ¿podemos vencer el pecado por la gracia de Dios? ¿Qué dice cada iglesia? Porque acá dice, la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. O sea, el pecado va a cubrir. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, en Juan 1:29 nos dice, la pregunta era si podemos vencer el pecado. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos y hermanas, amigos, necesitamos a Cristo, al Cordero que quita el pecado del mundo. Vayamos a Jesús. ¿Y qué nos dice la profecía? Que en la iglesia se cubrirá el pecado. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Vayamos a Jesús. Y en primera de Juan 1:9 nos dice Jesús, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Creemos en la palabra de Dios?
¿O más creemos en la iglesia que cubre el pecado? Y para seguir pecando y haciendo maldad, la iglesia no te salva. Como dice en Hechos de los Apóstoles, las almas fieles siempre han constituido la iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, escuchen la voz de Dios. Y en Isaías 1:18 nos dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Alabado sea nuestro Dios. Aunque tengamos mucho pecado, aunque hagamos lo que hagamos, si vamos con un corazón contrito a nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y nuestro pecado quedará como lana blanca, como las nieves. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Vayamos a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 nos dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Ese es nuestro Dios, que se deleita en la misericordia, que es fiel y justo aunque no merecemos, porque hemos pecado contra nuestro Dios. Aunque no merecemos, Él por su misericordia nos limpia y nos perdona. ¿Y qué hace de nuestro pecado? Y nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde va a echar nuestros pecados? A lo profundo del mar. Y no se acordará de nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Vayamos a Jesús, a la palabra de Dios, no lo que dice tu iglesia. Entonces, el pecado tiene cura. Así nos dice las Escrituras. Si vayamos a Jesús, si aceptamos su justicia, si aceptamos su sangre, que nos limpia no por nuestro mérito, ni por nuestra justicia, sino por la justicia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en Conflicto de los Siglos, página 590, ha llenado la medida sus culpas y la ruina está por caer sobre ella, porque cada iglesia ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia.
¿Qué es Babilonia? Conocemos la historia cuando se hizo Torre de Babel. Ahí se confundieron las lenguas y de ahí viene Babilonia, confusión o error. Si en tu iglesia hay confusión o error o falsa doctrina que no es conforme a la palabra de Dios, estamos en Babilonia, porque no queremos aceptar la verdad tan clara, sencillo y simple como está escrito. Entonces, pero Dios tiene aún un pueblo en cada iglesia y te está llamando. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de las ciudades. Y también hay que salir de la ciudad, porque la ciudad se convertirá como Sodoma y Gomorra. Y el llamado es salir de ahí. Entonces, nos dice, y antes de que los juicios del cielo la visiten a cada iglesia, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tenga parte en sus pecados ni en sus plagas. En cada ciudad la persona irá contra Dios. Por eso el llamado es: salí de ahí, pueblo mío. Salí de Babilonia, salí de la confusión. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo. Es lo que leímos en Apocalipsis 18, 1 al 4. Que habrá un remanente que va a predicar la verdad, tal como está escrito. Por eso nos dice en Apocalipsis 18, 1 al 4, está simbolizado por el ángel que baja del cielo, que son los mensajeros, los que van a predicar en este último tiempo, alumbrando la tierra. Y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Denunciando cada pecado de cada iglesia, denunciando la falsa doctrina. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Y debemos salir de la ciudad, de cada iglesia, porque tu iglesia te está engañando. Cada organización está confundido, está en el error. Por eso la advertencia, Dios nos llama y nos ha dado en Apocalipsis para que salgamos de cada error. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Este es el último llamado, la última amonestación final de amor que Dios llama a cada alma fieles a las Escrituras, no lo que dice tu iglesia.
no lo que dice tu pastor, los sacerdotes. Vayamos a la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios que nos dice: el papado engaña a los presidentes y a iglesias que dice ser protestante. Leamos Apocalipsis 17:5. En su frente tenía un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué nos dice en Apocalipsis 17:5? ¿Quién es Babilonia la grande? Que es la madre de las rameras. Hermanos y hermanas y amigos, el papado, la Iglesia Católica, es la madre de la confusión y del error. Y sus hijas, las rameras, son las iglesias protestantes. Toda la iglesia, ya sea evangélico, pentecostales, testigo de Jehová, y también ya está incluido ahí la iglesia adventista del séptimo día, que se ha separado de Dios y se ha unido con el Estado. También metió el mundo en la iglesia, bebiendo el vino de Babilonia, del papado. Escrito está, mis amigos, hermanos y hermanas. Babilonia la grande, el papado, el catolicismo, es la madre de las rameras y sus hijas son todas las iglesias protestantes, porque hace lo que hace su madre. Toda la iglesia protestante hace lo que hace el papado. Y también engaña a cada presidente, nos dice la profecía. Leamos en Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones, ¿qué nos dice? Algunas naciones. La palabra de Dios nos dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Han bebido cada presidente la falsa doctrina del papado. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. La iglesia debía estar casado con Cristo, la palabra de Dios. Pero ¿qué hace ahora la iglesia? Están unidos con el Estado, con la política. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dale al Estado lo que es del Estado y a la religión lo que es de la religión. La palabra de Dios y estar casado con Cristo, no fornicando con la política. Y los mercaderes, también los comerciantes, todo se ha metido con Roma,
con el papado, con el catolicismo de la tierra, se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Ha engañado a todo, escrito está. Amigo protestante, si tú conoces tu historia, ¿por qué eres protestante? ¿Por qué no eres católico? Protestante significa nació para protestar contra Roma, contra el papado. Y dime una iglesia que protesta contra Roma, que protesta contra el papado, de su falsa enseñanza, de su engaño. Y ahora vamos a leer Mensaje del tercer ángel de A.T. John de 1893. Y aquí nos dice, ustedes conocen qué es marioneta o títeres. Y vamos a leer cómo compara A.T. John la iglesia protestante y el papado. ¿Qué está haciendo el papado por la iglesia protestante? Leamos. Esas marionetas o títeres que se mueven de un lado a otro ante la cortina son manipuladas por alguien que no se exhibe. A ese no lo veis. En dichas marionetas está representado exactamente lo que son hoy las iglesias protestantes. Entonces las iglesias protestantes son marionetas en las manos del papado. ¿Quién está detrás de todo ello? ¿Quién está detrás de toda la iglesia protestante? El papado. Y cada iglesia protestante está aceptando la doctrina del papado. Nos dice, sentado tras la cortina, es el quien mueve los hilos y activa las palancas. En su ceguera esos protestantes creen que están haciendo grandes cosas en beneficios propios, pero en realidad son solo marionetas en mano del papado. Porque ya no son protestantes, ya no protestan contra el papado, contra el engaño. Están siguiendo sus dictados. Los protestantes están siguiendo dictado del papado, dictado que el papado impone a este gobierno y mediante él a todo el mundo. El papado ha dominado a cada presidente, a cada iglesia protestante. Por eso el llamado es, amigo, salí de ahí, pueblo mío, de cada iglesia. Cada iglesia ya está bajo Roma, bajo Satanás. Y escrito está. Leamos Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, ¿a cuánto nos dice? A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. A todos. No importa si eres rico, pobre, esclavo, libre. El papado está dominando a todo. Y vamos a ver también
qué es la marca de la bestia, o sea, qué es la marca del papado. Y aquí nos dice, como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo. Los católicos aceptan y por su autoridad cambió el sábado al domingo. Pero la Biblia, Dios no cambia. El papado cambió el sábado al domingo. Entonces el domingo es la marca de su autoridad. Y nos dice, cambio en que los protestantes consienten. Y ustedes saben, amigos, hermanos y hermanas, que cada iglesia guarda el domingo. Porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la iglesia. Cada iglesia protestante que guarda el domingo está aceptando la autoridad del papado. No está aceptando la autoridad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que el día de reposo es el sábado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si somos sinceros, amigos, la palabra de Dios nunca miente. El sábado es el día de reposo, el día del Señor. Y vamos a ver con un escrito está en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso nos dice, entonces, en Apocalipsis 13:16 nos dice, el papado hacía que a todos, y pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y ya conocemos entonces que la marca de la bestia es el domingo, la marca del papado. Y tener la marca del papado el domingo en la mano derecha significa que por trabajo muchos guardarán el domingo. Así como la vacuna, muchos al principio no aceptaron, pero después, al decirle que no pueden viajar, que van a perder su trabajo y muchas cosas más, y la mayoría pusieron la vacuna. Así también, cuando salga la ley dominical, algunos dirán, no voy a aceptar el domingo. Pero al prohibirle todo, va a aceptar por trabajo, por no perder su trabajo. Va a aceptar por querer ir al hospital. Pero Dios nos ha dejado la profecía para que no caigamos bajo Roma, bajo el papado. O en la frente, y en la frente significa conscientemente, muchos guardarán el domingo. Muchos dirán, mi abuela guardó, mi bisabuela, porque me gusta el domingo, voy a guardar el domingo. Eso significa que va a tener en la frente o en la mente, conscientemente guardará el domingo. Y otro por trabajo, cuando salga la ley dominical. Y antes que eso suceda, Dios envía una advertencia. Y eso está en Apocalipsis 14, 9 y 10. El mensaje del tercer ángel. Y nos dice,
Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. ¿Qué nos dice? Si alguno adora a la bestia, si alguno adora al papado y a su imagen, y la imagen del papado son todas las iglesias protestantes. Al unir la iglesia protestante con la política se convierte igual que el papado o imagen del papado. Por eso nos dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca y recibe el domingo en su frente conscientemente o por trabajo, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahí está la advertencia, mi hermano, mi amigo. Si aceptamos al papado o a la iglesia protestante, a la imagen de la bestia, si guardamos el domingo, recibiremos las 7 postreras plagas. Esa es la advertencia que Dios nos da. Por eso este mensaje es de urgencia, es el último llamado. No adoren al papado, no adoren a la iglesia protestante. Salí de ahí, pueblo mío, de cada iglesia. Y también no acepten el domingo. De Estados Unidos, la iglesia protestante, de ahí saldrá la ley dominical de Estados Unidos, de las iglesias protestantes, y después cada país aceptará, así como la vacuna. No acepten la ley dominical. Y al poner obligatoriamente el domingo, ahí Dios actuará, porque ha tocado la ley de Dios. En el 4º mandamiento está que debemos guardar el sábado, que es la ley de Dios, de nuestro Creador. Y ninguna persona puede cambiar. Por eso el llamado es: salí de ahí, pueblo mío, y vayamos a la palabra de Dios. Por eso nos dice, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de las iglesias para ordenar fiesta y para imponerla so pena de incurrir en pecado. En Conflicto de los Siglos 442 nos dice, ¿qué es pues el cambio del día de descanso? ¿Qué es pues al cambiar el sábado al domingo? Sino el signo o marca de la autoridad de la iglesia romana, la marca de la bestia. Es el domingo. Amigos pentecostales, no es ningún chip. El domingo es la marca del papado y está engañando, leímos, a cada presidente, a cada iglesia, es la madre de cada iglesia. Están engañando a cada iglesia. Por eso el llamado es: salir de allí, pueblo mío, vayamos a la palabra de Dios, a Jesús, al Cordero que quita el pecado del mundo, y guardemos sus mandamientos. Y nos dice en Conflicto de los Siglos, la iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Si estudiamos la historia del papado, del catolicismo, ha matado a 50
1.000 millones de personas. Si conocemos la historia, cómo ha matado, cómo ha perseguido a los mártires como Juan Hus, Tindales y muchos otros que defendieron la verdad, murieron en hoguera. Por eso nos dice, la Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Él quiere dominar todo el mundo, a cada iglesia, a cada presidente, y ha logrado. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, que él hizo, el papado hizo, es la marca de su autoridad, es el domingo. Mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Y el papado mira y dice, toda la iglesia protestante me está obedeciendo a mí y no la Biblia, porque está guardando mi domingo y no el sábado del Señor. Porque escrito está, amigos. Por eso nos dice en rojo, los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando. Asimismo, al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso, a medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Por eso, mis amigos, mis hermanos y hermanas, cuando salga la ley dominical, a medida que gana terreno, nos dice el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo. El domingo va a ser obligatorio, así como vino la vacuna. La libertad se va a terminar, mis hermanos y hermanas. Vendrá la ley dominical que el domingo va a ser obligatorio, que todo el mundo tiene que guardar. ¿Y a quién vamos a ser fiel? ¿A la palabra de Dios o al papado? Por eso este llamado. Investiguen por ustedes mismos. Iglesia protestante. Ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Al guardar el domingo, estamos teniendo el estandarte de Roma. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden mal de su grado a la autoridad de la Iglesia católica. Mi amigo, tan claro la profecía. Al guardar el domingo, están dando homenaje al papado y no a nuestro Creador del cielo y de la tierra. ¿Acaso la palabra de Dios desecharemos? ¿Qué nos dice en Éxodo 20? Bien claro, el cuarto mandamiento, la ley de Dios, nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. En Éxodo 28,
Es el cuarto mandamiento. Acuérdate, dice, porque el mundo protestante se olvidará del sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo, nos dice nuestro Creador. 6 días trabajará y hará toda tu obra. Y en versículo 11 nos dice, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Dios bendijo el día sábado y lo santificó. Está en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, en el 4º mandamiento. El sábado es el día del Señor, el día de reposo. Y en Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido para cambiar la ley o los profetas. No he venido para cambiar, sino para cumplir. Jesús no vino para cambiar la ley, los 10 mandamientos, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Escrito está. Que la ley de Dios está vigente, es el carácter de Dios. Si guardamos el sábado, estamos adorando al Creador del cielo y de la tierra. Entonces, con un escrito está, a la ley y al testimonio nos dice, la bestia es el papado. La marca de la bestia o del papado es el domingo. La imagen de la bestia son todas las iglesias protestantes al estar unido con el Estado. Cada iglesia forma una imagen del papado al unirse con el Estado, con la política, cada iglesia protestante. ¿Y cómo sabemos que está unido con la política o con el Estado? Un ejemplo. Cuando el Estado dijo, usen tapaboca, ¿qué hizo la iglesia? Usaron tapaboca. Y cuando el Estado, la política dice, cierren las iglesias, ¿a quién obedecieron? Al Estado. Y todas las iglesias se cerraron. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí se ve que todas las iglesias están con la política, con el Estado. Y Jesús nos dice en su palabra, dale a César lo que es de César, al Estado lo que es del Estado, y a Dios lo que es de Dios, y a la iglesia lo que es de la iglesia, que es la palabra de Dios, y confiar y obedecer al Creador. ¿Y cuál es el llamado? El llamado es salir de cada sistema papal. De todo sistema debemos salir, de cada iglesia, e ir al Cordero de Dios, a Jesús nuestro Salvador. Y no tengamos miedo, porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. Nos amenazarán, pero si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Y ahora vamos a conocer el sello, la marca o señal de Dios, porque Dios también tiene su marca y su sello. Leamos Ezequiel 20:12. Un escrito está. Y les di también mis sábados,
para que fueran por señal. Ahí está su señal, el sábado, entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santificó. En Ezequiel 20:20 nos dice: santificad mi sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Si guardamos el sábado, estamos adorando al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. No seamos rebeldes con nuestro Creador. Por eso nos da esta advertencia, este llamado: salí de cada iglesia y ven a Jesús. Y en Mateo 12:8 nos dice: porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Es el Señor del sábado. En Conflicto de los Siglos nos dice: pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso sábado, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Ahí está, mi amigo, mis hermanos y hermanas. Llegará el tiempo que cada uno, y muy pronto, que cada uno va a decidir a obedecer al papado o a Dios, a guardar el domingo o guardar el sábado. Y si guardamos el domingo, tenemos la marca de la bestia. Y la profecía nos dice: lo que guarda el domingo, cuando salga la ley dominical, recibirá las 7 postreras plagas. Y si guardamos el sábado, Dios nos guardará y nos protegerá. Escrito está, mi amigo. Por eso nos dice: entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Los que guardan el domingo está aceptando al papado y está rechazando al Creador del cielo y de la tierra, que es todopoderoso, porque está rechazando su ley, su sábado. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. El mundo católico aceptará al papado, adorará al papado. Y la iglesia protestante, al tener el domingo, al observar el domingo, está aceptando la autoridad del papado. Y está formando imagen de la bestia o imagen del papado, al unir la política con la religión. Por eso nos dice en Conflicto de los Siglos: los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ello. Por eso estamos predicando este tema, para que cada uno pueda decidir y elegir, porque nadie quedará en ignorancia. Y ahora te presentamos que el sábado es el sello de Dios y que el domingo es el sello del papado. ¿A quién vamos a obedecer? Tú elige.
para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ello. Por eso predicamos. Para que cada uno pueda librarse. Al final de la lucha, toda cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. Se dividirá solo en dos grandes categorías. La cristiandad. La de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es uno. Y el otro grupo es los que adoran al papado y su imagen, la iglesia protestante, y reciben su marca. Solo dos. Los que guarda el domingo y los que guarda el sábado. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan mandamientos del papado. ¿A quién vamos a elegir? Y vamos a leer Apocalipsis 15, capítulo 15, versículo 2 al 3. Ya estando en el cielo, mi amigo, hermanos, ya en el cielo, teniendo la victoria. ¿Y quién va a tener la victoria? En Apocalipsis 15, 2 y 3 nos dice: también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ya es en el cielo. Y a los que habían alcanzado la victoria. ¿Quiénes alcanzaron la victoria? ¿Y contra quién debemos tener la victoria? Sobre la bestia y su imagen. Sería sobre el papado y sobre las iglesias protestantes. Sobre su marca. Sería sobre el domingo y el número de su nombre. Y el número de su nombre es 666, que también es todo sistema. De pie sobre el mar de vidrio, los que vencieron al papado, a la iglesia protestante, y los que no aceptaron el domingo, están en el cielo sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos y amigos, aprendamos ya a cantar aquí en esta tierra. Dios prepara un lugar para nosotros, vida eterna. Si no aceptamos al papado, si no guardamos el domingo. Por eso nos dice en Conflicto de los Siglos: pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás la oportunidad de oír las verdades especiales para nuestro tiempo. Muchos nunca han escuchado ni han leído la palabra de Dios. Que el sábado es el día del Señor, no el domingo. La obligación de observar el cuarto mandamiento no le ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Muchos nunca han oído que el sábado es el día del Señor, que Jesús en el día sábado más sanaba a los enfermos, más ayudaba a su prójimo. Por eso Dios nos
nos llama y nos hace y nos da la advertencia y nos hace la última llamada, el último llamado, porque nuestro Dios es amor y misericordioso. Por eso en Ezequiel 33:11 dice: dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Tanto amor nos ha dado Dios. Él no quiere la muerte de los impios. Y nos dice: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir? Él no quiere que ninguno muera. Él quiere que todo se salve y esté con Él. Por eso nos hace un llamado: salid de ahí, pueblo mío. No adore al papado, a la iglesia protestante. No acepte el domingo, o si no van a recibir la 7 postrera plaga, la ira de Dios. Por eso nos dice que no quiero la muerte del impío. Por eso le doy la advertencia. Por eso está mi palabra, la Biblia, las Escrituras. Ahí está la verdad. No lo que dice un pastor, no lo que dice tu iglesia. Te están engañando. Escuchemos la voz de Dios. Por eso nos dice en Conflicto de los Siglos, página 591, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre lo que sirven a Dios y lo que no le sirve. Cuando salga la ley dominical, cada uno decidirá. El domingo o el sábado. El sello de Dios, que es el sábado, o el sello del papado, que es el domingo. Y ahí se notará quién sirve a Dios y quién sirve al papado. Por eso el llamado es: no adoren al papado, no guarden el domingo. Por eso Dios envía advertencia, predicadores que van a decir la verdad tal como está escrito. Y nos dice en Conflicto de los Siglos: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en las iglesias. Pero los hombres desean que se le digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Dios siempre va a enviar predicadores que va a decir la verdad pura tal como está, pero nadie querrá escuchar. A Isaías lo aserraron en 2 partes, le cortaron. A Jeremías le tiraron en un pozo. A todos los discípulos le mataron. Y Jesús vino y le mataron. Porque nadie quiere escuchar la verdad. Más quieren escuchar fábula, lo que agradan al oído.
mentira, halagos. Por eso nos dice, se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Por eso envía predicadores para decir la verdad, presentar a Cristo, presentar su ley, para que las personas vayan a Cristo y se salven. El Cordero que quita el pecado del mundo, que es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Es tierno, compasivo y amoroso nuestro Salvador. Vino y murió por ti y por cada uno, porque tanto nos ama, como dice en Juan 3:16, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Y todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. En el rojo nos dice, el Señor obrará por conducto de humilde instrumento. ¿Y a quién va a elegir Dios para predicar la verdad? A humildes instrumentos, así como Juan el Bautista, como Jeremías, como Isaías, como los discípulos. No van a usar a los pastores. No va a usar una catedral, una iglesia. Escrito está. Dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Todo lo que se consagre humildemente van a predicar la verdad. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en instituto de enseñanza. No por ser teólogo, no por ser sacerdote van a predicar. Más los teólogos y los sacerdotes están engañando y no van a predicar la verdad. Más quita la lana de las ovejas, porque piensa en la cosa terrenal. ¿Qué dijo Abraham en hebreo? Soy extranjero y peregrino. ¿Y por qué dice así? ¿Por qué es extranjero y peregrino en esta tierra? Pues porque esperaba una patria mejor. ¿Y cuál es esa patria? La patria celestial. Busquemos primeramente el reino de los cielos. Acumulemos tesoro para el cielo, no para esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos en esta vida, en esta tierra. Jesús se fue a preparar lugar para nosotros y vendrá. La palabra de Dios es claro, simple y sencillo. Por la gracia de Dios, vayamos a la palabra con un corazón contrito y Jesús no nos dejará desamparados. No nos dejará en la oscuridad, porque la palabra de Dios es lámpara que alumbra en la oscuridad. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de las iglesias por la autoridad civil nos dice que toda la iglesia se unirán con la política, con el poder civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Hay predicadores que Dios envía, que va a decir la verdad.
porque Dios ha dejado en su palabra la profecía, lo que está pasando, y lo que escudriñan las Escrituras va a decir en alta voz y va a desenmascarar al papado, su plan, así como la vacuna, la Agenda 2030, igualdad de género que quiere introducir, que está introduciendo en cada iglesia, en la educación, y todo el mundo aceptará. Porque antes que Jesús venga será como el tiempo de Noé, de continua maldad. Será como Sodoma y Gomorra, hombre con hombre, mujer con mujer, continua maldad. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes la escucharán. Muchos escucharán también la verdad y formarán parte de la verdad, pero muchos fanáticos de la iglesia se opondrán a este mensaje. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarle con ansia, ¿son esas cosas así? ¿Será cierto lo que dicen esos predicadores? Los ministros aducirán fábula. Entonces los pastores, ¿qué dirán? Fábula. Profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar la conciencia despertada, porque al escuchar estos temas nos despierta. Y entonces preguntamos al pastor, ¿es cierto lo que dice? Y entonces el pastor hará todo lo posible para que no pregunte más. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová. Pero muchos dirán a sus pastores, necesito un escrito está, no fábula, porque el sábado está en la Biblia. Preguntale a tu pastor qué te dice. Si te presenta, si te abre la Biblia, o dice cualquier cosa y no un escrito está, o te cita solo uno así para que no vaya a investigar por ti mismo. Por eso, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a la multitud de dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Aquí está la profecía, hermanos y hermanas. Los pastores, los sacerdotes, al preguntarle, se enojarán y denunciará el mensaje como si viniese de Satanás. Va a decir, tiene Satanás, viene del diablo, lo que predica, que el domingo es la marca del papado. Y escrito está. Y entonces los ministros, ¿qué harán? Por lo que predican la verdad. Entonces dirán a sus feligreses, a lo que están en la iglesia, dirán que persigan a los que proclaman, a los que predican la verdad, persigan. Es lo que viene. Así como a Jeremías le echaron al pozo, a Isaías le cortaron, a los discípulos por predicar la verdad, a Pablo, a Jesús, a Juan Hus, a Martín Lutero, a Tindale, a los valdenses. Así serán perseguidos.
escrito está. El clero o los pastores o los sacerdotes hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a su rebaño. Si estudiamos la palabra de Dios, si escuchamos a los verdaderos predicadores, la luz alumbra, porque un verdadero predicador predica, un escrito está. Y el yo queda oculto, no lo que dice un hombre, sino lo que dice un escrito está. Por eso dice, por todos los medios a su alcance los ministros, los pastores, tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. Y van a decir, no, eso es mentira. No battery, please charge. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. ¿Qué dice la profecía? Que los catolicismo y que la iglesia protestante se unirán. Ecumenismo se le dice. E irán juntos, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos. ¿Y ahora qué está haciendo el papado? En su encíclica Laudato Si, ¿qué está promocionando? El cambio climático, planeta verde, y toda la iglesia está aceptando. ¿Quién se va a oponer contra el cambio climático, verdad? Y cada iglesia, cada presidente está aceptando. Está acá su plan, por eso será desenmascarado, dice. Su plan es usar el cambio climático, una parte de la profecía. Y va a decir, muy pronto vamos a descansar vamos a descansar el planeta el día domingo, día de la familia, y todo el mundo aceptará. Por eso dice, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, y cada vez más será más decidido. Si tú nunca has escuchado que el domingo va a ser obligatorio, ahora la profecía y un escrito estamos leyendo. Y cuando veáis todas estas cosas, creed, porque se viene. Se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Por eso cuando salga la ley dominical, lo que guarda el sábado será perseguido. No podrá comprar ni vender, dice. Y saldrá decreto de muerte a los que guardan el sábado. Vamos a leer Daniel 2, 42 y 44. La estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Nos dice en Daniel 2, 42 al 44. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianza humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo,
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ahora veamos qué significa hierro mezclado con barro. Y la palabra de Dios nos dice que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Y veamos qué significa. El mensaje selecto nos dice: la mezcla de los asuntos de las iglesias y de la administración política se representa con el hierro y con el barro. ¿Qué significa entonces hierro y barro mezclado? La iglesia y la política, la iglesia y el Estado. ¿Y qué dice en Daniel? Que se unirán humanamente, harán alianza humana. Pero Dios dice que no se puede unir el hierro con el barro, la iglesia con el Estado, pero harán alianza y se van a unir, pero Dios dice que no se puede unir. Y lo que Dios dice, debemos obedecer. La iglesia y el Estado no se puede unir. Por eso nos dice, esa unión de iglesia y política está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios, ha utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Es la profecía. ¿Y qué dice la profecía cuando se une la iglesia con el Estado? ¿Qué nos dice? En Daniel 2:44, capítulo 2, versículo 44 nos dice: cuando se une la iglesia y el Estado, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y en ese tiempo Jesús vendrá. ¿Y dónde estamos, hermano y hermana? Decime una iglesia que no está unido con el Estado, con la política. Cuando salió la orden, cuando el Estado sacó la orden de usar tapaboca en la iglesia, todos obedecieron. Cuando dijo que toda la iglesia se iban a cerrar, que debían cerrarse, cerraron toda la iglesia. ¿A quién obedeció? ¿A Dios o a hombre? A hombre. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra lo que observan los mandamientos. Se lo amenazará con multa y encarcelamiento. A algunos se le ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlo a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero. En semejante trance, pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. ¿Qué dirán cuando salga la ley dominical? Preguntarán, ¿por qué no guarda el domingo? Si es una ley universal, van a decir. ¿Por qué guarda el sábado? ¿Dónde está? Y la respuesta será, pruébenos nuestro error por la palabra de Dios. Un escrito está, y un escrito está que el sábado es el día de reposo y no el domingo. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús
padecerán persecución, nos dice en 2 Timoteo 3:12. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel. Los que guardan el sábado serán encarcelados, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. ¿Y qué dice la profecía? Ante la razón humana todo esto parece ahora imposible. Pero la profecía es claro, mi amigo, hermanos y hermanas. Humanamente parece imposible, así como vino la pandemia de repente, y así también ante la razón humana todo esto parece ahora imposible. Vendrá la ideología de género en cada iglesia, en cada colegio, escuela, en cada escuela. Ante la razón humana todo esto parece ahora imposible, pero la profecía nos dice que será como Sodoma y Gomorra, como el tiempo de Noé, continua maldad, comiendo, bebiendo. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Veremos cosas muy extrañas en estos últimos tiempos, antes que venga Jesús. Por eso, mi amigo, vayamos a la palabra de Dios, nuestro único salvaguardia. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. Los predicadores solo mirarán a Jesús y predicará la verdad. No adoren al papado. No adoren a la iglesia protestante. No acepten el domingo. Salid de ahí, pueblo mío, de Babilonia, del error, de la confusión, y ven a Jesús, a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Solo lo que está escrito van a predicar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran, sin detenerse en calcular la consecuencia. No consultaron sus intereses temporales, ni miraron por su reputación o sus vidas. Solo miraron a Jesús y predicaron. No le importa la consecuencia, porque la palabra de Dios dice que se fue a preparar un lugar para nosotros. Y si morimos, morimos en Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, resucitaremos como Cristo resucitó. Es la promesa. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? ¿Quién se atreverá a predicar la verdad? Él manda a su siervo a que dirijan al mundo el último llamamiento. Por eso este tema se llama el último llamado. Y antes que venga todo lo que estábamos estudiando, antes que venga la ley dominical, se va a predicar la verdad. Él manda a su siervo a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. Es el amor y la misericordia divina este mensaje. Por eso nos advierte, nos llama a que salgamos de cada iglesia de la ciudad. No pueden callar sin peligro de sus almas.
Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Alabado sea el nombre de Dios. Vendrán siervos de Dios con semblante iluminados y resplandeciente de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Así está escrito, a la ley y al testimonio. Las publicaciones distribuidas y harán folleto, publicaciones, repartirán. Por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad, por completo de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad. Todo va a comprender que el sábado es el día del Señor y que el domingo es la marca y autoridad del papado, y que el papado está engañando a cada presidente, a cada magnate. Y los sinceros hijos de Dios, los que creen, romperán las ligaduras que los tenían sujetos. A cada persona la iglesia le tiene sujeto, otro la reputación, otro la riqueza. Pero cuando escuchen las almas fieles y sinceros, cuando escuchen la verdad, saldrán y formarán parte de la verdad. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos, y mucho saldrá de la iglesia y vendrá e irá a Cristo Jesús. La verdad le será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Y esta es la iglesia de Dios. Las almas fieles son, como dice en Apocalipsis 14:12, y no va a tener templo, no va a tener iglesia, sino que va a obedecer la palabra de Dios. Por eso dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso dice, leímos, solo dos grupos habrá, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que guardan el domingo y los que adoran al papado y a su imagen. Solo dos grupos. Los que guarda el sábado y los que guarda el domingo. Por eso dice la profecía, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ahí terminamos, hermanos y hermanas, que sea de bendición y que cada uno vaya a las Escrituras e investiguen por ustedes mismos si estas cosas es así. Solo leímos a la ley y al testimonio, un escrito está. Vamos a orar y que Dios nos pueda dirigir. Nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esta advertencia. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Tú nos llamas y nos hace el último llamado a que no aceptemos al papado
y que salgamos de toda la iglesia protestante y que no aceptemos el domingo. Tú nos das esa advertencia. Y alabado sea tu nombre, Señor, y bendice a cada uno que está viendo este video, Señor, y que cada uno vaya e investigue y que vea, Señor, que es así y que el Espíritu Santo le enseñe y le guía toda verdad. Dejamos todos en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad, no nuestra voluntad. Y que quedemos con un escrito está. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.